Muy buenos días, Señor les bendiga grandemente. Estamos compartiendo la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 4, y hoy vamos a terminar los versículos 12 hasta el 19. Y el tema, como vamos parte por parte, el tema que viene es el sufrimiento. Y uno esperaría de pronto poder encontrar un tema diferente en esta época, pero el Señor quiere que nosotros sepamos acerca del sufrimiento. Las personas procuramos evadir por lógica y huir o sacar el sufrimiento de nuestras vidas. El cristianismo nos hace conscientes del sufrimiento y nos lleva a enfrentarlo. El título: el sufrimiento cristiano. El sufrimiento cristiano. El apóstol Pedro escribe en un contexto. Él está en el Imperio Romano y allá en el año 64 después de Jesucristo hubo un incendio, dicen los historiadores, en Roma muy fuerte, y de tal forma que como sus calles eran muy estrechas, fácilmente una casa con la otra se prendía y la gente estaba muy molesta y muy desanimada con su actual emperador. El emperador era Nerón, y Nerón era acusado de ocasionar este incendio. Lo cierto es que este Nerón hubiera podido impedir que se sofocaran las llamas, pero decía que él se colocaba en las terrazas y donde podía divisar, y como él tenía cambios sociales y políticos con conveniencias, entonces él permitía que el incendio pasara. Viendo la inconformidad que tenía todo el pueblo con él, para desviar la atención, Nerón se va contra el cristianismo, que ya de por sí era calumniado y era odiado. Cada vez crecía más la inconformidad hacia el cristianismo, cosa que pasa hoy día. Cada día más crece la inconformidad hacia el cristianismo. Habían falsas acusaciones en aquel entonces. Por ejemplo, la gente que desconocía la fe decía que en la Santa Cena ellos hacían sacrificios humanos. Entonces comían carne y bebían sangre, por un versículo que hay en Marcos, que dice: si no comes la carne y no bebes la sangre de Jesucristo para entrar al reino de Dios. Entonces ellos lo interpretaban de esa manera, y también eran acusados de lujuria. En Romanos esa es la única parte donde dice a los cristianos: salúdesen con ósculo santo, salúdesen con beso santo. Y acusaban al liderazgo de aprovecharse de esa situación y cometer actos impúdicos. Y otro factor de Pedro era la conversión de las mujeres. Las mujeres se iban convirtiendo al Señor y tenían problemas grandísimos con sus esposos. No era ahora como la liberación femenina o como el feminismo ha dado en su parte positiva espacios para que las mujeres, por supuesto, tengan los mismos derechos que tiene el hombre. Pero en esa época era muchísimo más difícil, por lo cual los problemas eran bastante serios en los hogares, y los esposos no creyentes compartían con sus otros amigos y hablaban de ese problema que había con el cristianismo. Pedro, por el Espíritu, escribió como quien es consciente de lo que estaba sucediendo y como quien también podía prever los sufrimientos que habían de venir, sufrimientos que el cristianismo iba a experimentar. Primera de Pedro, capítulo 4, 12 al 19 va a ser el motivo de nuestro estudio, y allí vamos a encontrar 4 instrucciones para enfrentar el sufrimiento cristiano. Lo primero es esperarlo.
El sufrimiento cristiano hay que esperarlo. Con el tiempo, luego de escribir Pedro, se vino la persecución de la iglesia. Primera de Pedro 4:12 dice así, empieza el texto: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Los cristianos fueron quemados, cuenta la historia, como antorchas humanas fueron puestas que alumbraban los callejones o los caminos que dirigían hacia los jardines o estaban en los jardines de Nerón. Otros les ponían pieles de animales y les untadas de sangre y los colocaban para que los leones los devoraran. A otros torturaron y crucificaron. Y el cristianismo siempre va a provocar algo en la sociedad. Hoy en día nosotros cada día perdemos más fama cuando alrededor nuestro el Estado va colocando leyes que van contra la palabra de Dios o favoreciendo cierto tipo de poblaciones que al nosotros anunciar el consejo de Dios, al nosotros hablar la palabra de Dios, se sienten atacados o excluidos. Hablo de la homosexualidad, por ejemplo, que crece, que es tan abierta. Entonces tenemos uno de los problemas. Otro que quizás en estos días se firme, no sé, es el asunto de la disciplina física a los hijos. De a los hijos con una varita castigarles en la colita. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si usted, su vecino, lo escucha castigar a su hijo de 3, de 4 años, quizás no lo va a denunciar, por supuesto, pero su vecino sí. Y puede ser que el cristiano termine en serios problemas. A nosotros se nos va más adelante quizás a prohibir, porque hay un decreto del Estado y hay que aceptarlo, y otras más cosas que nos hacen perder popularidad entre la gente porque estamos siguiendo el consejo de la palabra de Dios. Entonces, al hablar del pecado, seremos rechazados por los que están fuera de la iglesia, pero ¿sabe? Que vamos a ser rechazados más por los que estuvieron dentro y al no cambiar sus vidas salieron. ¿No ha escuchado cuando se denigra de la iglesia cristiana? ¿Ha escuchado quiénes son los más fuertes? Los demás hacen suposiciones, que aquí a usted le quitan el dinero, le roban el dinero, en medio de danzas y en medio de canciones le van haciendo sacar su dinero. Bueno, usted ya vio cómo se toma una ofrenda y que es una cuestión voluntaria. Somos acusados de 1000 cosas, pero las personas más fuertes para hablar de la iglesia son los que estuvieron acá y un día dicen: yo estuve ahí y yo fui testigo, y mienten y calumnian. Y una buena pregunta que podíamos tener en esta mañana es: ¿será que alguno de nosotros en el futuro va a ocupar ese lugar de ser un crítico de la iglesia y nunca más volver a una iglesia y ser portadores de calumnias contra la misma iglesia? Juan 16, 2 al 4 dice así: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, porque va a llegar, os acordéis de que ya os lo había dicho. El cristianismo que debemos predicar incluye esto: hablar del sufrimiento y hablar de que ser verdaderamente un creyente va a traer persecución, y que la iglesia del Señor no es la panacea para todos los males,
que tenga un ser humano. Por el contrario, además de los problemas que tiene un ser humano no creyente, se le suma como un valor agregado el sufrimiento por ser cristiano. Y es bueno que lo sepamos. Jesús lo dijo. Jesús no pretendía tener multitudes ni ser agradable a todo el mundo, sino que las personas fueran conscientes a qué tipo de camino entraban. Cuando llegue la hora, no se extrañen cuando los aparten con desprecio, cuando la prueba de su fe venga. Primera de Pedro 1:7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La iglesia primitiva nunca se acobardó, tuvo fe genuina y cumplió su misión a pesar de la persecución. Hechos 4:29 al 31 nos dice que cuando ellos fueron puestos presos y llevados ante los concilios y diciéndoles: ya no hable más en ese nombre, ya no hable más de Jesús, estas son nuestras normas. Esta gente va contra las normas que todo el Estado y que todos creemos. ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Los azotaron y ellos salieron como dignos, gozosos salieron de esa situación y empezaron a orar los creyentes. Mire cómo oraron ellos. Y ahora, 4:29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué ocasiona ese tipo de persecución? ¿Y qué ocasiona para un verdadero cristiano? Más deseo de predicar. Más deseo de predicar. 4 instrucciones para enfrentar el sufrimiento. Primero, esperarlo, porque vendrá. ¿Y qué va a hacer usted cuando venga la persecución por causa del nombre de Jesús? Número 2, enfocarlo. Enfoque el sufrimiento cristiano, que es algo que quizás en este momento los que están sufriendo no lo están enfocándolo, sino simplemente están recibiéndolo como si alguna cosa extraña estuviera sucediendo. Pero debe enfocarlo. Primera de Pedro 4:13 dice: sino, o al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces habla de un gozo en la tierra presente y de una alegría futura en la manifestación de Cristo. La palabra participantes es koinoneo, que viene de koinonía, y koinonía es un compartir en común, tomar parte de o tomar parte en. Nosotros estamos, cuando empezamos a ser cristianos, empezamos a tomar parte en o parte de los sufrimientos de Cristo. Somos uno con Él. Es una koinonía que tenemos con Él. Romanos 8:17 habla de esta koinonía y de cómo Dios nos ha hecho partícipes de varias cosas, entre otras del sufrimiento. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y nos habla del mundo venidero. Sin padecimiento no experimentaremos la gloria
la herencia por medio de Cristo y nuestra glorificación. Si no padecemos, tampoco reinaremos con Él. Segunda Timoteo 2:12 dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si nosotros, por la causa de Cristo, por no perder un trabajo, por no perder un amigo, por no perder algo, negamos al Señor, Él también nos negará. Pero si padecemos el sufrimiento, Él también nos reconocerá. Será inevitable ser despreciados por causa de Cristo. Primera de Pedro 4:14 dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Vituperio. Vituperio, la palabra para vituperio es censura y reproche. Somos vituperados por el nombre de Cristo, somos censurados y somos rechazados. Parece que no hay un cristianismo chévere. Parece que tarde o temprano vamos a ser descartados. Y los que nos decían: pues me parece muy interesante, tan lindo que cantan, me siento como muy bien y me siento como muy cómodo. Si no llegan a haber decisiones por el Señor, lentamente las personas se apartarán del camino, como en tiempos de Jesús. Cuando Jesús empezó a hablar de la cruz y de la muerte, ya las multitudes que habían recibido milagros de la multiplicación de los panes y de los peces ya no andaban con Él. La novedad se va pronto. Sufrimos por el nombre de Cristo y somos bienaventurados. Y uno diría: ¿cómo es eso de sufrir y ser bienaventurado? ¿A quién se le ocurre eso? Bueno, ¿por qué somos bienaventurados? Por la gloria futura que Dios nos va a dar. Pero también somos bienaventurados en el presente, en el hoy, porque la presencia del Parácletos, del Espíritu de Cristo, del Espíritu de Dios, está y vive en nosotros. Nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar, siempre estará con nosotros. Lucas 6:22 dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen, censuren o rechacen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Jesús una vez dijo: ¿por cuál de todas estas buenas obras que he hecho con ustedes me quieren apedrear? Y podríamos decir, si fuéramos unos buenos cristianos, podríamos decirle a la gente: ¿por cuál de estas buenas obras que predicamos o hacemos somos rechazados o somos vituperados o somos apartados de ustedes? ¿Por cuáles? ¿Por dejar el alcoholismo? ¿Por dejar el alcohol? ¿Por dejar la inmoralidad? ¿Por cuál de esas? ¿Por buscar la paz? ¿Por orar por los gobernantes y no salir a destruir una ciudad? ¿Por cuál de todas esas obras nos van a apedrear? Porque enseñemos y criemos a nuestros hijos en respeto, en honor, en formación. ¿Por cuál de ellas? Y podríamos preguntar: ¿por qué la gente arremete contra nosotros? ¿Por qué la gente arremete contra un pastor? ¿Por qué la gente arremete contra los cristianos que van a las iglesias? Sencillamente porque tenemos, y no puede haber otra razón, de ahí para allá se derivan todas, tenemos el Espíritu de Cristo y ellos no lo tienen. Juan 14:17 dice así: el Espíritu de verdad
al cual el mundo no puede recibir. El mundo ya tiene su propio espíritu. El mundo entero ya se bajó un espíritu, bajo la corriente de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La gente es mecánica, es un robot, la gente actúa, las modas. Nos ponemos lo que a alguien se le imagina que debemos usar y todo el mundo empieza a usar eso. Estamos con un espíritu diferente. El mundo no puede recibirlo porque tiene otro espíritu. Y usted no puede recibir a Cristo porque usted tiene otro espíritu, a menos de que usted le dijera a Cristo que viniera a su vida y entrara a su vida para que se cumpliera Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais bajo otro espíritu, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Dice la Escritura que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ellos blasfeman de lo que no ven, porque ellos andan por lo que ven, solamente por lo que ven. Ellos creen todo en las redes sociales. Ellos actúan como la mayoría actúa en las redes sociales. Ellos no entienden. Pedro da 4 instrucciones para enfrentar el sufrimiento: esperarlo. Segundo, enfocarlo. Tercero, evaluarlo. Evalúe por qué usted está sufriendo, o evalúe por qué a veces las personas sufren. Por supuesto que dentro del contexto de 1 de Pedro 4:15 dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Entonces nombra estos pecados. ¿Por qué nombra estos pecados? Hubiera podido nombrar más. Hubiera podido decir Pedro: y todos los pecados que ustedes saben y todas las maldades que ustedes conocen o han visto. Pero él señala particularmente estos pecados. Entonces es posible que además de que la sociedad viviera estos pecados, cristianos estuvieran cometiendo o hayan cometido estos pecados. Sí, los cristianos. En la cárcel, ¿usted sabía que en la cárcel hay creyentes? ¿Sabía eso? ¿Sabía que la cárcel está abierta hoy para creyentes también? ¿Sabía que en la cárcel hay creyentes que estafaron, se metieron a firmar lo que no debían firmar, participaron de ganancias en un momento de tentación y están en la cárcel? ¿Sabía usted eso? ¿Sabía que puede haber un cristiano que en un momento de ira y de alejamiento con Dios en su carne, en una explosión, asesinó a alguien? Usted diría: no puede ser eso. Pero si usted mira un poquito atrás al rey David, para que se tenga respeto en su naturaleza, el rey David vio por la ventana, su terraza, vio una mujer que se estaba bañando. Él tenía varias mujeres. La poligamia y el tener mujeres en ese tiempo, cultural, socialmente, era permitida. Diciéndonos que así tuviera, él teniendo ya las que tenía, y no, además de eso, miró otra y era la mujer de su prójimo. La mandó llamar, se acercó a ella, durmió con ella, y luego ella queda embarazada y él dice: toca hacer algo, no lo voy a tener, o qué hacemos, o hay que solucionar algo. Pues la idea única: tengo poder, mandaré al frente de batalla a Urías Eteo. Y el hombre, conforme al corazón de Dios, en un descuido espiritual, de pronto manda a Urías Eteo al frente de batalla y muere. Hay creyentes en la cárcel.
Por eso nosotros oramos por la iglesia que está en la cárcel. Y por supuesto también hay creyentes en la iglesia que se han entrometido en lo ajeno, que salieron a destruir la ciudad, que de pronto se hicieron cómplices y en las revueltas fueron apresados. El Señor dice: ese es un sufrimiento que usted no debería tener, pero por entrometerse en lo ajeno, usted lo debe tener, pero bajo ninguna circunstancia diga que es por causa de la fe, por la lucha de la justicia social. No vaya a decir por eso. José sufrió por no ceder a la tentación sexual. ¿Recuerda la historia de José? Potifar, un hombre, un capitán, tiene una mujer hermosa. José trabaja dentro de esta casa o hacienda y esta mujer se enamora de José, se le insinúa a José, se le ofrece a José, hasta que un día, estando sola, entonces se queda con la túnica de José. José no accede a dormir con ella, huye, y ella, ¿qué dice? Aquí tengo la ropa de este hombre que vino a violarme. ¿Fue verdad? ¿No fue verdad? ¿Qué sufrió José? Terminó en la cárcel, perdió sus privilegios. ¿Qué sucedería si nosotros fuéramos José? ¿Qué diríamos? Señor, yo diezmo. Señor, yo ofrendo. Señor, yo evangelizo. Señor, yo predico. Señor, ¿y por qué me tiene que pasar esto a mí? Pensamos que por ser cristianos el sufrimiento de todos los seres humanos que viven en esta recesión económica no nos va a tocar a nosotros en alguna medida, y que el sufrimiento por ser cristiano, en vez de sufrimientos, sería que fuéramos inmunes a todo tipo de sufrimiento. No, el Señor nos dice que no va a ser así. Recuerda los amigos de Daniel por no adorar la estatua de un líder. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué les pasó? ¿Usted se acuerda? Fueron a parar ¿dónde? En el horno de fuego. Y Daniel, por invocar abiertamente a su Dios, ¿a dónde fue a parar? Al foso de los leones. ¿Qué le dijeron a Daniel? Mire, por tiempo, me lo permite hablar de una forma simbólica, por este tiempo de pandemia, nadie se reunirá en las iglesias. Nadie invocará el nombre de Dios abiertamente hasta que nosotros digamos. Para Daniel, ¿cuál fue? Nadie podía invocar a ningún Dios. Por cierto tiempo tendría una sanción severa. En los Estados Unidos nosotros fuimos un poco más prudentes, digámoslo así, y lo pongo entre comillas. En los Estados Unidos, pastores e iglesias desacataron esa orden. Les iban a meter en la cárcel, les iban a hacer multas millonarias. Pero al igual que Daniel abrió las ventanas y oró y clamó a Dios, y fue visto y fue criticado porque había unos decretos. Había unos decretos. Primera de Pedro 2, 19 y 20 dice: porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios. ¿Qué sucedería si nos dicen no más? ¿Qué sucedió en el Imperio Romano en aquel entonces? Dijeron no más, abiertamente no. ¿Dónde les tocaba a ellos reunirse? En las catatumbas, ¿verdad? A la gente se le dice no a las reuniones sociales y no al trago. ¿Y qué está haciendo la gente? La gente se reúne en sus casas a tomar para lo malo. Y nosotros a veces tememos para lo bueno.
o guardamos reservas para lo bueno. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. La cosa suya es con Dios. Y pensemos, si usted fuera un misionero y Dios lo llama a África y está el ébola, ¿qué haría usted? ¿Qué hicieron esos misioneros? Sabían que había el ébola y, como los médicos, tienen que atender a la gente, su salud física, y usted tiene que atender su salud física. Y usted ha ido, o si tiene que ir, va a una clínica. Pero tenemos que atender la salud espiritual, la salud mental. Tenemos que ayudar a las personas. Entonces, si usted fuera misionero, ellos siendo misioneros fueron allá y algunos fueron libres de ébola, pero otros tuvieron ébola y murieron. Murieron. Porque tenían una conciencia delante de Dios. Primera de Pedro 4:17 nos dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y cuando llega este texto, el apóstol Pedro venía hablando: ninguno padezca por ser, recuerda, malhechor, ladrón, ¿sí? Y habla aquí de que hay un juicio. Y hay un juicio para dos tipos de personas. Uno para el cristiano y otro para el no cristiano. Para el cristiano, el juicio no es de exclusión de la eternidad, porque Cristo vino y pagó por sus pecados y le dio el derecho a ir al cielo. Pero sí habrá disciplina, sí habrá juicio sobre las cosas malas que el pueblo de Dios haga. El Señor traerá un juicio. Y si el juicio comienza por la casa de Dios y es fuerte, ¿qué se imaginan ustedes que le esperará al que no tiene a Dios? Dios no hace acepción de personas. Sin importar la religión, le dará a cada uno su merecido, su recompensa. Romanos 2:9 dice, hablando de los dos grupos, cristianos y no cristianos: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Primeramente el judío y también el griego. El ser cristianos no nos exime de vivir una vida correcta y una vida santa. El sufrimiento eterno de los impíos es más insoportable que lo que nosotros como cristianos experimentamos. Primera de Pedro 4:18: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y cuando habla de esas dificultades, ser disciplinado por Dios no es fácil. Sufrir por la voluntad de Dios no es fácil. Ahora quiero aclarar que no siempre lo que sufrimos es por pecado, no siempre. Pero sí que todo sufrimiento es una disciplina. Es decir, entramos en una vida bajo el Señor de dependencia. Y hay personas que están sufriendo cosas dificilísimas, pero Dios está formando su vida. Dios está puliendo su vida. Dios está puliendo la vida de toda la familia. Y hay familias que tienen pruebas grandísimas. En este momento hay varias familias de nuestra iglesia que viven pruebas, pero me referiré a una en particular que durante los últimos días han sufrido de muchas cosas: amenaza de muerte, robo.
su vehículo chocándose de manera no usual. El día jueves, cuando salimos de la oración acá, yo empecé a conducir y sentí en el ambiente que el enemigo estaba. Aquí una persona al frente chocó su carro y es una persona muy cuidadosa que maneja despacio. Y empecé por donde iba a ver que había como un ataque, unas sensaciones diferentes espirituales, y dije: el enemigo está por acá, debo estar muy precavido. Entonces bajé la velocidad, la única manera, ¿verdad? Y con mucho cuidado, y aún yendo a 20 kilómetros casi choco mi vehículo, porque no tenía nada que ver con habilidad, sino con un ataque espiritual. Y Dios en ocasiones nos permite que tengamos esos ataques espirituales. Nuestra fe, como hemos hablado, es probada y hay una hora de prueba, pero el Señor nos va a ayudar en medio de esa prueba. Instrucciones para enfrentar el sufrimiento: esperarlo, enfocarlo, evaluarlo, y mi último, encomendarlo. Encomiende su sufrimiento. Encomiéndelo. La Biblia dice: ¿está alguno afligido? ¿Qué debe hacer? Haga oración. Inevitablemente sufriremos como hijos de Dios. Primera de Pedro 4:19 dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Según la voluntad de Dios. ¿Quieres repetir eso? Según la voluntad de Dios. Hay veces que Dios permite que vengan unas pruebas insoportables. ¿Qué deben hacer? Encomienden sus almas, y aquí aparece un atributo de Dios, al fiel creador. Él fue el que lo hizo. Y hagan el bien. ¿Por qué? Porque cabe la posibilidad de que uno no quiera seguir haciendo el bien. Como le dije, que uno se sienta triste. ¿Cómo si yo estoy siendo un creyente así? ¿Cómo si yo predico la palabra? ¿Cómo? Y mire, el Señor dice: encomiende su sufrimiento y siga haciendo el bien. Encomiende su sufrimiento y siga orando. Encomiende su sufrimiento y siga leyendo la Biblia. Encomiende su sufrimiento, siga sirviéndole a Dios. Encomiende su sufrimiento, siga yendo a la iglesia. Encomiende su sufrimiento y siga apartándose de maldad. Porque ahí, como decía un autor, que después de la prueba viene la tentación. ¿Cómo es? Después de la prueba viene la tentación. Entonces viene la prueba y uno está en una prueba tremenda. ¿Cuál es la tentación? Ahí, dejar a Dios. Ahí viene la tentación de decir: no oro más, no leo la Biblia más, no vuelvo a la iglesia, no sigo dando mis contribuciones a la iglesia. Y viene la tentación. Encomienden sus almas al fiel creador y hagan el bien. Por más que seamos perseguidos, aún en la misma amenaza o riesgo de morir, no debemos temer. No debemos temer. Y ese es un llamado que el Espíritu de Dios le ha hecho a la iglesia. No debemos temer. Están especulando con las vacunas. Las vacunas van a venir para la edad adulta, y entonces algunos dicen: entonces a nosotros nos toca dentro de 2 o 3 años. ¿Y entonces qué vamos a hacer? 2 o 3 años escondidos, 2 o 3 años con pánico. No tengamos temor. No tengamos temor. El temor es humano, pero Dios nos ha dado su espíritu. Pedro anima a encomendar las almas al fiel creador, así como lo hizo Jesús con su Padre en su muerte. ¿Recuerda a Jesús? Jesús encomendó al Señor. Mire lo que dice Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Pero anteriormente, ¿dónde estaba? Antes de esta escena, estaba en el Getsemaní diciendo: Padre, si es posible,
que pase de mí esta copa. Si es posible que yo no tenga que enfrentar este sufrimiento. Cuando viene una prueba, ¿qué dice uno? No, a mí no. Uno ha escuchado de otros. No, pero a mí no, Señor. No, a mí no. A mi hijo no. Oh, Señor, no. A mis padres no. No. Jesús dijo: Padre, estoy sufriendo. Si es posible, quita este sufrimiento. No aguanto más. Pero añadió a su oración lo que nosotros a veces nos quedamos cortos: pero hágase tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad. Y después de eso, de ver que tenía que enfrentar su sufrimiento, pues llega esta escena donde encomienda su espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Recuerda el libro de Tiempo con Dios, uno de los ensayos dice que para ver la gloria de Dios, los cristianos deben sufrir, morir y resucitar. Diga eso: sufrir, morir y resucitar. Y añade el autor, dice que Cristo hizo esto. Cristo sufrió, Cristo murió y Cristo resucitó, por lo cual todos los cristianos deben sufrir, morir y resucitar. Los amigos de Daniel, en peligro de muerte, también encomendaron sus vidas a su Dios. Mire, y ya voy terminando, Daniel 3, 17 y 18. Recuerdan que le dice: adoren la estatua, y entonces ellos responden así: he aquí nuestro Dios. Mire lo que dicen: nuestro Dios. Pero ahorita va a hablar nuestro Dios que, a ver, digan los amigos de Daniel: nuestro Dios que, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos. Amén. ¿Cuántos creen eso? Nuestro Dios puede librarnos. Él puede librarnos. Todo su poder está en su mano. No hay nadie que lo pueda detener. Él puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh Rey, nos librará. No lo pase todavía, devuélvalo. Y de tu mano, oh Dios, nos librará. ¿Verdad? Nuestro Dios. Pero vea lo que va a decir de nuestro Dios. Verso 18. Y si no nos libra, y si permite que la llama nos consuma, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Qué tremendo. Ellos están diciendo que Dios puede librarnos y que Dios puede no librarnos, pero seguirá siendo nuestro Dios. Si el diablo no nos intimida con perder un empleo, una reputación, unos amigos por hacer la voluntad de Dios, aún se le puede permitir que nos amenace con quitar nuestras vidas de la tierra, pero aún hasta allí deberá ir nuestra fidelidad y el temor de nuestro Dios. ¿Quién escribe la carta que hemos leído hoy? Pedro. Pedro muere como un mártir. Jesús dijo en Mateo 10, 28 al 30: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. No teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Se pueden meter con esta carne, una enfermedad quizás, ¿verdad? Como Job, que tenía que con un estropajo rascarse. Job perdió muchas cosas, perdió todo lo material. Se le pudo matar todo lo material y aún lo físico, pero no le podía matar el alma.
no le puede matar la forma de pensar, no le puede matar sus convicciones, sus emociones, no les puede dar muerte, solamente nos puede dar muerte a lo físico. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Este es el Señor. Y termina diciendo: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos, de los vendidos, y si les dan muerte, cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Dios nos hace conscientes del sufrimiento cristiano y nos lleva a enfrentarlo. ¿Cómo enfrentarlo? Este sufrimiento, hermano, esperarlo, hay que esperarlo. El sufrimiento es parte de la vida cristiana. Segundo, enfocarlo. Tercero, evaluarlo. Y por último, encomiende el sufrimiento a Dios. Póngase sobre sus pies y oramos en esta mañana.